Bien, hermanos, amigos, gracias por conectarse nuevamente a su canal. Con ustedes, su siervo, el pastor Haroldo Camacho. Estamos acá en un momento crítico. Estamos por resolver este dilema que ha puesto acá nuestro gran amigo y apóstol Santiago en su epístola. Pues él ha estado hilando un argumento a favor de la justificación por la fe más las obras, como poniéndole más énfasis a las obras. No se pierda ni un momento de esta conferencia. ¿Y por qué decimos eso? Porque vemos cómo Santiago toma lo que se dice en Génesis 15, donde Dios le muestra a Abraham, que está ya con más de 100 años, le muestra las estrellas en sus millares en los cielos, y le dice a Abraham: mira, aunque tú tienes 100 años y te consideras viejo y muerto en todas tus capacidades de engendrar hijos, tendrás simiente igual a ese número incontable de estrellas que tú estás viendo. Y Abraham no considera su cuerpo muerto, sino que le cree a Dios. Y la Escritura entonces dice que le fue contado por justicia. Es decir, fue justificado. Dios lo declaró justo, tan solo por haber creído en la palabra de Dios. Bueno, Santiago toma esta parte de que le fue contado por justicia y lo compone a Génesis 22, donde encontramos el sacrificio de Isaac. Y Santiago dice que fue por esta obra que Abraham hizo, que tuvo fe en la palabra de Dios, en sacrificar a su hijo, y Dios lo detuvo a último momento, y entonces el hijo no fue sacrificado, sino que el ángel detuvo su mano. Y entonces dice que por esta razón Abraham se cumplió la palabra que decía que entonces, como aquí dice Santiago, vamos a ir un poco más adelante acá, dice que no ves cuando no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, Santiago toma lo de Génesis 15 y lo compone a Génesis 22, cuando son dos eventos separados. En el primer evento, Abraham solo cree en la palabra de Dios, que Dios le dará una simiente como las estrellas, y tan solo esa fe, esa convicción de que Dios decía la verdad, se le es contada por justicia. Pero acá Santiago entonces hace copiar y pegar, la saca de su contexto, la lleva a Génesis 22 y la copia en el sacrificio de Abraham. Y no solamente eso, sino que entonces Santiago va a Isaías, como nosotros vamos a ver aquí. Santiago va a Isaías y dice, creo que es Isaías 22,
Vamos a ver, para estar bien seguros acá y no cometer ningún error, porque después me reclaman que cometí un error. Vamos a ver aquí, Isaías, donde dice esto, fue llamado Hijo de Dios. Isaías 41:8. Es 41:8. Estamos acá en Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces Santiago va a Isaías, que viene muchos años después de Moisés y de Abraham, y dice, bueno, esto también fue pronunciado en el sacrificio de Isaac. Al menos eso es lo que se da por entender acá. Así que Santiago tiene una manera muy hábil de lidiar con la escritura, que él puede tomar y pegar de acá y tomar y pegar de acá, pero nos tapa la boca el hecho de que el Espíritu Santo también está guiando y está inspirando a Santiago, a pesar de lo que él está haciendo con el texto de la escritura. Es decir, que él parece que corrige al mismo Moisés y luego toma prestado Isaías y dice que cuando Abraham sacrificó a Isaac, Dios también lo llamó su amigo. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Y es que vimos que Santiago no da pie atrás. Él redobla y redobla y redobla y se afirma en su argumento de que Abraham, como él dice acá, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, ¿cómo tomamos esto? Pues había dentro del judaísmo dos líneas de pensamiento con respecto a Abraham y su justicia. Una de ellas era la línea de Onkelos, vamos a llamarlo así. Esta se encuentra en el Targum aramaico de Onkelos. Él reunía toda una línea de pensar que existía en el pensamiento. Y no sé si pueden ver acá porque la letra es muy chica y este caballero se me está metiendo aquí en la mitad. Entonces dice que él, Abraham, había creído, tenía fe en la palabra de Yahvé. Vamos a entrarlo todo aquí. Y vamos a ponerlo en español porque creo que esto se puede traducir al español rápidamente. Y creyó, tuvo fe en la palabra de Yahvé y le fue contada por justicia. Esta era una línea dentro del judaísmo de entender a la experiencia de Abraham y la razón por la cual Abraham era considerado justo. Entonces esa es la línea de Onkelos, la línea del pensamiento dentro del judaísmo que había llevado un grupo de cómo fue que Abraham era justo ante Dios y ante los hombres. Y era debido a que él había creído en la palabra de Yahvé. Aquí Dios o su palabra considera la creencia o la fe de Abraham como una posición legal favorable, la justicia. Pero había otra línea de pensamiento dentro del judaísmo. Y esa era la línea del pensamiento escrita en el libro primero de Macabeos. Tal vez algunos han escuchado del libro de Macabeos. Libro de Macabeos tiene un autor desconocido.
es uno de los libros que se conoce como uno de la pseudoepígrafa o los libros apócrifos, y contiene historia verídica de Israel. Y bueno, por poco ese libro entra entre los libros del canon, pero la iglesia no vio allí que existía realmente la sustancia espiritual de los demás libros del Antiguo Testamento, entonces no incluyó a Primera de Macabeos, pero es un libro histórico de aquel tiempo. Los macabeos fueron los que se rebelaron contra los selúcidos, los griegos, que vinieron y profanaron el templo. Fue algo horrible, pero los macabeos se levantaron y lucharon contra los griegos hasta derrocarlos. Se conoce como el tiempo de las guerras griegas. Hasta Jesús habla de esto en cierto momento. Entonces, en el libro de los macabeos, vamos a ver si ustedes pueden ver acá, y puedo mover esto de alguna manera que ustedes lo puedan ver. Creo que no, pero vamos a ver que no me descontrole yo acá, porque entonces estamos aquí en Primera de Macabeos 1, 49. Ustedes solamente pueden ver el 9 allí porque el marco de la grabación no permite ver todo. Pero este es Macabeos 1, 49 en adelante. Y aquí está Matías hablando a sus hijos. Ahora mandan los insolentes y los violentos. Es un tiempo de crisis en que Dios descarga su enojo. Por eso, hijos míos, tengan celo por la ley y arriesguen su vida para defender la alianza de nuestros padres. Acuérdense de las hazañas que nuestros padres cumplieron en su tiempo y alcancen también ustedes la gloria y la fama que no perecen. Acuérdense de Abraham, que se mostró fiel en la hora de la prueba. Y por eso Dios lo consideró justo. Y esa hora de la prueba fue la prueba con Isaac. De tal modo que aquí vemos otra línea de pensamiento con respecto a la razón por qué Abraham fue declarado justo. Una es la línea de pensamiento de Onkelos, que dice que él creyó en la palabra de Yahvé y le fue contada por justicia. Y aquí está en hebreo, la cual se lee de derecha a izquierda. Y la otra era la línea de Macabeos, del libro de Macabeos, que esa línea también reunía otra línea de pensamiento dentro del judaísmo, no del cristianismo, dentro del judaísmo. Y entonces esa línea dice que Abraham fue considerado justo porque fue fiel en la hora de la prueba. Esa línea de pensamiento era muy interesante porque ellos tomaban lo que dice Génesis, de que cuando Dios dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia, que allí Dios estaba haciendo una profecía de que Abraham sería justo. Lo estaba declarando justo, pero no todavía. Esa declaración de justicia estaba condicionada a que Abraham lo demostrará por sus obras. Esa era la línea de pensamiento que se reúne después en el libro de Macabeos. Por eso dice Santiago que se cumplió la palabra. Cuando dice aquí, fue justificado, y se cumplió, aquí está. Abraham
se perfeccionó por las obras, y la escritura dice: Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, fue llamado hijo de Dios. Pero no veo aquí donde Santiago dice, ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice. Así que Santiago está en el centro de la línea del pensamiento expresado en Macabeos, de que lo que Dios había dicho en Génesis 15 era una profecía condicional y se iba a cumplir cuando Abraham lo demostrara con sus obras. De tal modo que estas dos líneas de pensamiento, la línea de Onkelos, que decía que Abraham fue considerado justo por haber creído la palabra de Yahvé, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y había la otra línea de pensamiento que se expresa en Macabeos. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué línea del pensamiento judío con respecto a la justicia de Abraham se representa en los escritos del apóstol Pablo? ¿Verdad? Si ustedes han estado prestando atención, ustedes van a decir enseguida: la línea de Onkelos es la que se representa, y la que Pablo, como buen fariseo y buen estudiante de la tradición judía y de las escrituras, Pablo dice: no, es la tradición de Onkelos, de que Abraham fue declarado justo cuando él le creyó a Dios. Pero aquí Santiago toma la otra posición dentro de la línea judía y dice: no, según esa tradición, lo que Dios dijo en Génesis 15 fue condicional y se cumplió cuando Abraham pasó la prueba y sacrificó a su hijo. Ahora, algunos toman el camino real, digamos así, y dicen: bueno, es que, y en cierto sentido tienen razón, dicen: es que Santiago está hablando de la justificación de la iglesia ante los hombres, y Pablo está hablando de la justificación del pecador ante Dios, y son dos cosas diferentes. Y yo digo, eso tiene cierta lógica, cierta razón, y pues lo acepto. Pero viendo bien lo que estas dos líneas de pensamiento, las dos líneas de pensamiento, tanto la de Onkelos como la de Macabeos, está hablando de la justicia ante Dios y no solo ante los hombres. De tal modo que los dos, Santiago y Pablo, están hablando de ser justificados ante Dios. Pablo toma la ruta de Onkelos y Santiago toma la ruta que se expresa en Macabeos. Y estas dos líneas, o al menos el uso que le da Pablo y el uso que le da Santiago, hay que aseverar, hay que avalar, confirmar, estar de acuerdo que fueron por inspiración del Espíritu Santo. Yo no le resto ni a la una ni a la otra. Entonces, ¿cómo se resuelve esta situación? Fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que al comenzar su epístola, Santiago dice:
siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, Santiago dice: yo en mi vida soy siervo del Señor Jesucristo. Y en paréntesis tenemos que decir qué humildad la de Santiago, porque él era, algunos consideran, hasta hermano mayor de Jesús, que era un hijo de José antes de que José tomara a la Virgen María como su esposa. Qué humildad la de Santiago decir que él es siervo del Señor Jesucristo. Pero fíjense, él es siervo de la obra de Jesús. Él es siervo de aquel que se hizo carne y vivió una vida perfecta como el sustituto de la humanidad. Luego muere en la cruz en sustitución de nuestra muerte. Luego es sepultado en sustitución de nuestra sepultura. Y luego resucita sin pecado, dejando nuestros pecados en la tumba. Y es las primicias de la humanidad en la resurrección de nuestra vida eterna ante Dios. Santiago se considera siervo de Dios. Así que sobre todas las cosas, al leer nosotros aquí todo lo que parece un enredo, un drama, y es interesante el drama, no se olviden de esto, porque ustedes al haber estado escuchando esto, ustedes creo que será la primera vez que lo han escuchado y tal vez la última, porque este tipo de exégesis, de análisis de la Escritura no se escucha muy a menudo en los círculos religiosos y en los círculos de la didáctica o de la enseñanza bíblica. Pero en todo esto, Santiago es siervo de Jesús, es siervo del Evangelio. ¿Por qué? Porque aquí Santiago está jugando el papel de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicaba: hagan obras, den frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba la ley. Juan el Bautista predicaba la justificación por las obras. Si un soldado romano viene y te pide la camisa, dale también a él el saco y el manto. Si un soldado romano te pide que lleves su carga 1 milla, haz la obra y la llevas 2 millas. Juan el Bautista predicaba la justificación por las obras más la fe. Y aquí Santiago, dentro del Nuevo Testamento, prosigue una obra, la obra importante, que es la obra de predicar la ley. Y cómo la ley entonces nos sube la vara hasta lo máximo. Y entonces llega el momento en que tenemos que preguntarle a Santiago: Santiago, ¿cuántas obras tengo que hacer? Y la ley siempre te dice: todavía no has sido justificado, todavía te falta una obra más impresionante, todavía te falta una obra más grande. Y siempre que uno hace una obra mayor y más sacrificada, se sube otra vez la vara y te dice: todavía te falta. De tal modo que la epístola de Santiago es un renacer, por así decirlo, un renacer de la predicación de Juan el Bautista, como también de Deuteronomio, que dice: hagan todas estas obras. Y entonces el pueblo de Israel dice: todo lo que Dios dice, eso haremos. Esa es la predicación de la
futilidad de la ley, es decir, de predicar la insuficiencia de la ley. Y como Juan el Bautista predicaba la ley, hasta que llegó Jesús a la otra orilla del Jordán, y Juan lo ve y dice: allí está el Cordero de Dios que quita la desobediencia a la ley de todo el mundo. Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento Juan el Bautista comienza a predicar la justificación por la fe. Y en Santiago encontramos también en español son más, pero en el griego son tres palabritas que Santiago nos da, en las cuales Santiago se muestra siervo del Evangelio y predica con 3 palabras: la justificación por la fe mediante la gracia y la misericordia de Dios recibida por la fe. Y ustedes dicen: bueno, ¿y de qué se trata? Hemos llegado aquí a la resolución de todo esto, porque cuando todo esto mismo está por comenzar aquí en Santiago, ustedes van a ver que para introducir todo este tema de la fe y las obras, Santiago dice lo siguiente. ¿Me están siguiendo? Por favor. Esta es la resolución de todo. Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y hay los que dicen: esos son los 10 mandamientos, hay que guardarlos. Otros dicen: no, esa es la libertad que tenemos en Cristo, porque Él es la verdad y la verdad os libertará. Bueno, el versículo 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¡Wow! Eso sí que suena, esos son truenos y relámpagos del cielo. Pero luego Santiago dice: y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Leyeron esas palabras? ¿Cómo es posible que no las han leído antes o que las pasamos por alto antes? Con estas 3 palabras, porque en el griego es triunfa, misericordia, juicio. Son 3 palabras que se encuentran en el griego. Al traducirlas al español hay que añadir todas esas. La misericordia. Y esta misericordia es el pacto de amor de Dios con Cristo para salvar a la humanidad. Esa es la profundidad que hay en la palabra misericordia. Es el pacto de amor. Es el pacto que Dios hace con Cristo. Esa es la misericordia que se demuestra hacia la humanidad. Que por causa de lo que Cristo hizo se muestra misericordia hacia el pecador. Y entonces esa misericordia triunfa. Y esa palabra triunfar es el hurra, 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 que se escuchaba de parte de los soldados después de la victoria sobre el enemigo. Es la jactancia de los soldados del rey, que después de la victoria del rey ellos se jactan en el rey, se jactan en lo que el rey hizo. Y eso es lo que escuchamos aquí, es la misericordia. Se jacta en su triunfo sobre cualquier tipo de juicio. Así que Santiago nos pide obras. Yo digo sí, demos obras. Pero ¿cuántas?
¿De qué calidad? Perfectas. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Y entonces el pecador dice, si yo no puedo hacer ni una sola obra, ¿cuántas voy a dar? ¿Y qué tipo de perfección cuando yo soy pecador? Pero entonces Santiago dice, la misericordia de Dios en Cristo triunfa sobre todos tus fracasos. La misericordia de Dios triunfa sobre todos tus fracasos. Y alguien puede venir y decirme, no, que tú quebrantas la ley, que te vas a perder porque tú eres un violador de la ley del cuarto mandamiento. La misericordia triunfa sobre el juicio. Que hay un juicio investigador en el cual se van a abrir los libros del cielo y se va a buscar tu nombre y ahí se va a ver todas tus faltas y todas las maneras como tú has quebrantado los mandamientos en los hechos y en los pensamientos, y entonces todo eso se va a ver ante el universo. La misericordia triunfa sobre el juicio. No, que van a venir los juicios de Dios y luego en la segunda venida se van a perder y se van a quemar y se van a destruir a los pecados a los pecadores junto con sus pecados porque no se han arrepentido. La misericordia triunfa sobre el juicio. Que solos hay unos nombres escritos en el libro de la vida y otros nombres escritos en el libro de la muerte, y entonces cuando vengan el final de los 1000 años, allí va a caer cielo y va a destruir a todos. Sí, la palabra dice eso, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que el mismo Santiago tiene la respuesta a ese dilema. Y el Espíritu Santo usa todo esto para llegar a nuestro corazón. Sí, necesitamos tener obras dignas de arrepentimiento, de dar de comer al hambriento, darle ropa al desnudo, al enfermo, al encarcelado, a tener todas estas obras de amor, pero no podemos contar con nuestras obras. Lo único con que podemos contar es con la misericordia de Dios, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, se jacta sobre cualquier condena. Y esta palabra juicio que hay acá en el griego no es solamente que hay un juicio y se está viendo los errores y se están presentando las evidencias del mal. No, esta palabra juicio es la sentencia de condena. La misericordia de Dios es para siempre y triunfa sobre cualquier sentencia de condena. Por lo tanto, amamos la epístola de Santiago. No puede ser una epístola de paja. Amamos la epístola de Santiago, porque Santiago al fin y al cabo se presenta como siervo de Jesucristo, es siervo del Evangelio, y para siempre es la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios triunfa y ha triunfado sobre todos tus pecados, sobre todas tus faltas, sobre todos tus defectos, sobre tu falta de amor. La misericordia de Dios en el cuerpo de Cristo ya triunfó sobre ellos, ya tomó el juicio de Dios sobre todo ello, para que tú entonces ahora te jactes de nada más de la misericordia de Dios, porque a tu favor ha triunfado sobre el juicio. Digno es el Cordero, por cuya causa tus pecados te son perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, la misericordia de Dios.
ha triunfado sobre el juicio. Amén.